Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del libro de Gustavo Winter Altajo, Una casa, un alemán, un lugar, una casa. Antes de empezar, quería darle la palabra a la concejala de Cultura, a Raquel. Por favor. Hay que pegárselo un poquito más, ahora sí, ¿verdad? Bueno, nada, brevemente simplemente agradecer, la verdad que es un lujo tenerlos aquí a todos, yo creo que sobre todo especial para la familia, porque seguramente muchas caras conocidas, ¿no? de gente que estuvieron con ellos, que los acompañaron, y gracias Gustavo porque tú dices que es tu primera experiencia como autor, pero seguramente se te entra el gusanillo de seguir, gracias sobre todo por quererlo compartir aquí, que creo que es un sitio clave, ¿no? Importante en la historia y en el relato y todo lo que ha significado este proyecto, y bueno, sobre todo acercarnos, ¿no? a la historia, independientemente de las interpretaciones, de que estemos más o menos de acuerdo con los relatos que se vienen escuchando durante muchos años. Yo creo que es la oportunidad de reflexionar, de escuchar y de ver, porque al final no deja de ser patrimonio de nuestro municipio y no deja de ser también pues una historia de vida, ¿no? Una historia de vida y un legado que se ha quedado en la historia de aquí del municipio, de Pájara, pero muy concretamente de Cofete y de Morrojable. Así que de verdad agradecerles y les dejo con los protagonistas. Gracias Gustavo, gracias familia, gracias Marcial y Luis, que sé que también está siempre muy cerca de ellos. Varios libros y quería hacer un obsequio aquí a la biblioteca. Vale. Bueno, buenos días, gracias por su presencia, gracias a todos y bueno, y a los que participan en este proyecto. Bueno, quiero contarles una cosa para hacerlo lo más rápido posible. Don Gustavo Winter tiene en su referencia 3 playas con mucha importancia. La primera, las canteras, por el tema de la Cícer; la segunda, la Cebada, por el tema de Morrojable; y la tercera, Cofete. Las 2 primeras son parte de su realidad más palmaria, por sus hechos, por sus datos, por todo su trabajo. La tercera ya es una combinación de realidad y leyenda, bastante impactante, bastante importante dentro de su vida paralela, pero también dentro de su vida. Entonces, bueno, 10 años me avalan en el estudio del trabajo de la vida de Gustavo Winter, con todo lo que yo he podido aportar y con todo lo que la familia, y Gustavo especialmente, me ha dado, ¿no? Y bueno, con la emoción de volver a encontrar a la familia por parte de Carlos Winter. En este caso, los primeros libros del tema pues están en ese periodo de las dos playas, la Cebada y la Cícer, ¿no? y las canteras, esas 2 playas importantes para la vida, y otras coordenadas de toda Europa y de todo el mundo. Bien, entonces los primeros 3 libros, que son los que voy a entregar ahora a la concejala, son parte de ese momento entre su natalicio y entre 1945, para terminar justo la Segunda Guerra Mundial. Después hablamos del siguiente. Raquel, por favor. Entonces, bueno, van a estar en la biblioteca de Morro, porque es el sitio donde deben estar el público, ¿no? Me dedico todos estos tiempos a divulgar esta historia, y yo le entrego a Raquel. Muchas gracias. Aquí podrán verlos, son densos, pero bien documentados, ¿no? Bien, estamos
a pocos meses de conseguir el otro, que aunque Cofete está presente en los otros tres, probablemente en este cuarto pues será ya la campanada con unas novedades bastante importantes y que espero volverlos a ver cuando pueda presentarlo, ¿no? Esta es una parte. La segunda parte es animarles a que en otro libro que ya estamos preparando vamos a recorrer la historia de la Ermita Escuela. Don Gustavo Winter dejó un dossier impresionante sobre el desarrollo, el origen, la construcción, los presupuestos, etcétera, de la Ermita Escuela. Fechas, datos absolutos. Bien, sobre ese vamos a hacerlo vivo y cuento con ustedes. Entonces, al final, si no les importa, aquellos que quieran participar en un libro siendo estudiantes de esa Ermita Escuela o siendo trabajadores de esa Ermita Escuela, para ponerse en contacto conmigo y en un momento dado yo en este año y el próximo pues contactar con esas personas y bueno, pues anécdotas, lo que quieran contar de ese lugar, para que en ese libro quede escrito lo que fue la Ermita Escuela y lo que ha dado de sí y en lo que ha convertido a Morrojable y a Jandía, bueno, en la importancia que tuvo, ¿no? Que hay que valorarlo y eso es lo que querría. Entonces, al final, mientras si ya han cogido el libro, han saludado a todos, bueno, pues yo estaré por aquí y pueden contactar conmigo y dejarme pues unos datos para yo poder contactar en nuestros tiempos con ustedes como estudiantes y como trabajadores de la Ermita Escuela. Dejo la palabra a Marcial y a Gustavo y espero que les guste todo lo que van a oír, que es bastante novedoso, ¿vale? Y a todas las familias que han sido protagonistas también, pues nada, gracias por la historia de Jandía. Muy bien, Luis, muchas gracias por la aportación a la cultura de lo que es Morrojable, Jandía y Fuerteventura. Muchísimas gracias por tu aportación. Como dije antes, bienvenidos a todos a un acto que yo creo que es esperado desde mucho tiempo, tener un libro como es la historia de Cofete. Pero en primer lugar, quería agradecer la asistencia por acudir a este evento, también a la concejala por su palabra. Y cómo no, agradecer a Gustavo Winter por confiar en mí para la intervención del libro Casa Winter Cofete, un alemán, un lugar, una casa. No soy yo escritor, ni tampoco persona de la literatura, ni periodista, ni nada similar para tan distinguido honor. Pero sí que me considero una persona sincerone, que lo que quiere decir que no es otra cosa que una persona que tiene entusiasmo y ganas por buscar conocimiento y dar a conocer la historia de un lugar o de cualquier historia de un pueblo o de una isla. Una historia basada en los relatos de las personas que vivieron. Algunas de estas personas al día de hoy siguen vivas y entre ellas me incluyo. Gracias, Gustavo. Personalmente me gustaría hacer un pequeño adelanto del contenido del libro de Gustavo Winter. Este libro digamos que está basado en una historia real, no es una historia ficticia, sino una historia real, y prácticamente es una biografía de su padre, donde cuenta pues con mucha documentación, con mucha fotografía, la vida de su padre. Don Gustavo Winter
le considero como una persona tratamundo. Él a veces se considera que solamente estuvo en Jandía. La vida de Gustavo Winter, que ya la podrán ustedes leer en este libro. Gustavo Winter sale de Alemania en los años 20 a Argentina, y de Argentina regresa otra vez quería regresar a Alemania y fue apresado antes de entrar en Alemania. Y esto sucedió en la Primera Guerra Civil, en la Primera Guerra Mundial. Y esto lo cuento porque es un poco para decir que Gustavo Winter ni se consideró un nazi, ni se consideró ningún militar, porque así se recoge en toda la documentación que aporta este libro. En Jandía, Gustavo Winter, que llegó aquí por primera vez en los años 30, una vez haber pasado anteriormente por Gran Canaria, donde se instaló una central eléctrica, y ahí llegó en el año 26 y estuvo, creo, hasta el año 29. Y su periplo por todo el mundo, porque no solo estuvo en Alemania, en España, en Suiza, en Francia, eso que fue un señor, un tratamundo, y hay que considerarle unas personas de estas que tienen sus inquietudes y que buscaban su mejor porvenir. Y dio la casualidad que al llegar a Jandía, o alguien a hablarle en su momento de Jandía, apareció por aquí, se interesó en la propiedad de quién era Jandía y arrienda a los dueños, a las condesas de Santa Coloma, la finca de Jandía, todo lo que era Jandía. Y de ahí, pues ya él empieza a crear su propio futuro dentro de Jandía. Había muchas intenciones de hacer cosas, ¿no? Yo, de verdad que como no, tampoco me quiero extender tanto, porque ya esto, como ustedes lo comprenderán, estará dentro del libro, y el que le hablará un poco tan ampliamente va a ser Gustavo Hijo, el creador de este libro, donde lo que se intenta es echar un poco abajo todos los bulos y todas las especulaciones y todos los misterios que se han creado con Gustavo Winter y la Casa de Cofete. En la Casa de Cofete nadie, porque eso lo puedo atestiguar yo personalmente, que aunque nací en el año 52 y viví con don Gustavo Winter casi 20 años, porque Gustavo Winter desgraciadamente desapareció en el año 71, y también él estuvo fuera de Jandía desde el año 38 hasta el 47, 48, que se afinca aquí. Él estuvo yendo y viniendo a Jandía. Pues por lo tanto, yo creo que hablar de submarinos, hablar de túneles y hablar de estas cosas están fuera de lugar. Y para defender esto, el honor del nombre de la familia Winter, el honor de un padre, qué mejor que un hijo haga la defensa de su padre. Porque lo que está claro es que es doloroso que a un padre, a una familia, se relacione con genocidios hechos en Cofete, cuando eso nos parece aberrante. Aberrante porque no hay nadie que pueda atestiguar eso. Ni los que vivieron en Cofete, ni los que hemos vivido en Morrojable, y los que conocemos la realidad.
empezando de mi tatarabuelo, que era un tal Tiburcio Cabrera Cabrera, y mi bisabuelo Pedro Rodríguez, y mi abuelo también Pedro Rodríguez, y mis tías, jamás contaron esto. Yo siempre he sido una persona inquieta por lo que es la historia de Morrojable, lo que es la historia concretamente de Jandía. Y nadie, de hecho es que alguna vez he preguntado si ha avistado alguna vez algún submarino en la zona de Jandía. Nadie me puede contestar, nadie hasta el día de hoy me ha contestado ser avistado submarino. Pues por lo tanto lo que se trata con este libro es hacer historia y quitar todas estas leyendas y todas estas historias. Porque lo bonito del libro es que tengamos de cara al futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para un futuro venidero, que se pueda coger un libro que no es una novela, no es algo, sino algo de realidad, la realidad de la historia, la realidad de dónde estuvo Gustavo Winter, qué hizo Gustavo Winter, qué fue de su vida. Todo eso está recogido en este libro. Y para ya concluir, también decir que es tan importante el libro porque culturalmente es de los primeros libros que conozco escritos sobre Jandía, o sobre Morrojable, o sobre Cofete, o sobre la punta de Jandía, lo que ha pasado en estos últimos 80 años. Nosotros somos un pueblo joven, somos muy joven, no tenemos sino solamente 125 años. De Cofete, por ejemplo, se habla porque a alguien le interesa, por su propio interés, hablar de todas estas realidades. Se ha buscado un cóctel, como digo yo, que es un alemán, una Segunda Guerra Mundial y una casa en Cofete, en un lugar encantador y privilegiado para todos nosotros y para todos aquellos que nos visitan. Y de ahí pues se sacude la coctelera y se hace y se saca lo que se quiera sacar. Pero nada de eso es realidad. Y yo le pediría, porque no tengo por qué pedirlo, pero sí que le pediría, sé que él no le va a gustar todo lo que yo he dicho aquí, le pediría que dejara de hacer semejantes barbaridades y que se dedicara o bien a contar la realidad o a callarse y no estar ofendiendo a familias. Porque para mí y seguramente que para todos ustedes también es una ofensa que un señor diga que en ese chalet hay un horno crematorio, una ensaimera donde se hacían cirugías, y donde están, y como le dije yo un día, ¿y dónde está, si esto es todo eso, dónde está la cocina del chalet? Porque usted la está poniendo, que eso era un crematorio y que la ensaimera de la cocina era una sala de operación. Me pregunto yo, ¿dónde está la cocina, ¿no? Pero bueno, eso que lo responda él allá con sus ideas. Y sí, para terminar, es un libro que a ustedes seguramente les va a encantar. Yo les animo a que el libro lo lean, puedan tener un libro que es una realidad, es la historia nuestra,
la historia de Cofete, la historia de Jandía, la vida de Gustavo Winter en Jandía. El libro tampoco se explaya mucho en lo que es su trayectoria de Gustavo Winter dentro de Jandía, que eso, como se suele decir, eso es otra cosa. La vida de Gustavo Winter dentro de Jandía, a algunos nos puede parecer buena, mala o regular, pero no, el libro no introduce mucho lo que es, sino la aclaración de quitar el bulo de que en Cofete no hay nada, resquicio ninguno de lo que es el nazismo, ni lo que se ha sido genocidio, ni con personas, ni con nada. Y acabo, por ejemplo, con una leyenda que prácticamente todos ustedes conocen. Se ha hablado siempre en una leyenda que nadie lo puede decir porque no se sabe cuándo ocurrió. Ustedes han oído hablar de una leyenda que en el islote de Cofete se ahogaron 7 mujeres. Pero si yo digo que esta leyenda la sigo trasladando de generaciones en generaciones, pues no sabemos si fueron 7, si fueron 10 o no fueron ninguna. Y con esto es lo que quiero decir, que lo que es real es lo que se demuestra, es la vida real, es la historia real. Así que antes de pasarle también la palabra al creador del libro, me gustaría también presentarle. El autor de este libro, Gustavo Winter, nace en Las Palmas de Gran Canaria y se crió en Morrojable con 4 hermanos más. Él es el quinto de 5 hermanos, que entre ellos aquí tenemos también a Carlos, que nos acompaña en este acto. Estudió el bachillerato en Las Palmas de Gran Canaria, continuó sus estudios en la universidad, en la rama de medicina en la Universidad de La Laguna y completó su especialidad de psiquiatría en Tarragona. Durante los años posteriores desarrolló su actividad laboral en su despacho privado de Gran Canaria, que muchos de ustedes igual pues le conocen y saben quién es. Pero aparte de eso, Gustavo, que le considero un gran amigo, igual que a todos sus hermanos, no dejan de ser unos hombres que hemos crecido juntos y hemos disfrutado juntos de nuestra niñez. Él, Gustavo, menos que su hermano Juan Miguel o menos que Carlos, pero les considero unas grandísimas amigos y que sigamos por muchos años. Así que, Gustavo, muchas gracias y te cedo la palabra. Buenas tardes, gracias por venir, gracias a Raquel, el Ayuntamiento de Pájara, que me ha abierto sus puertas para estar aquí hoy. Sí, para estar aquí esta tarde y presentarles este libro. Un libro que recoge parte de nuestra historia, de la historia de este lugar y de esta gente, de un lugar donde yo nací, donde me crié y donde pasé muchos años muy felices y al que vuelvo todos los años. Yo decía que en mis primeros 60 años yo nunca pensé escribir un libro, y menos un libro que tratara sobre mi padre. Yo no soy escritor, carezco de aptitudes literarias y tampoco tengo nada especial que aportar, y por tanto me ha resultado, bueno, una sorpresa encontrarme hoy aquí, muy ilusionado, presentándoles este libro, porque en los últimos 3 años o 4
he tomado conciencia de la extensión de una leyenda que relaciona a mi padre a la casa de Cofete con una ideología y ha tenido una extensión tal que he tomado conciencia de que todas estas historias falsas están asentadas en el pensamiento de colectivo de la mayoría de ustedes como si de una verdad se tratase. Cada vez más, yo el año pasado fui a hacer una reserva de un hotel y al hacer la reserva de un hotel aquí en la zona de Jandía, una vez que concluyo la reserva, me pone lugares de interés que usted puede visitar en la zona. Y me dice que a 45 minutos en coche puedo llegar a Cofete, donde existe una playa magnífica, y cómo no, visitar ese lugar atractivo, la casa de Cofete, que encierra un misterio y relacionado con un posible pasado nazi. Eso está en una cadena de hoteles y está en muchas páginas. Desde que yo tenía unos 20 años me he acostumbrado a oír, a convivir con esos rumores, esas historias que relacionaban a mi padre y la casa de Cofete con el nazismo, tanto si eso fuese verdad como si no lo es, pero la mayor parte de la gente lo cree. Eso me ha resultado doloroso. No obstante, uno se acostumbra a vivir con eso, mirar a otro lado y seguir adelante. Los últimos 15 años ha habido una coincidencia. De una parte, el actual morador de la casa, al fallecer su tío Pepe, e instalarse en la casa, diariamente fabrica mentiras, bulos por Instagram, por Facebook, por TikTok, en fin. Y al mismo tiempo, con esta explosión de las redes sociales, la difusión de esta leyenda ha alcanzado, ha crecido exponencialmente, y eso me ha llevado a tomar conciencia de que había que hacer algo. Lo primero que hice fue publicar una página web que tienen ahí detrás, una página web en la que se cuenta la historia documentada de la casa. ¿Por qué? Aquí hay personas de Morrojable que conocen perfectamente la historia, pero hay personas más jóvenes y gente que no son de aquí, y creo que la gran mayoría no saben realmente cuándo se construyó la casa. La casa de Cofete comenzó a construirse en octubre de 1946, casi año y medio después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. Su construcción se extendió durante casi 8 años, hasta el 54-55. Entonces decidí mostrar en esta página web la historia documentada de la construcción de la casa. Ahí hay más de 100 documentos en los cuales están los contratos con el aparejador encargado del seguimiento técnico de la construcción, el contrato con los albañiles, con el carpintero Enrique Reitz. Aparecen las facturas de los materiales, del cemento, del hierro, aparecen los embarques de estos materiales en Las Palmas, los planos de la casa, aparece la relación semanal, unos estadillos en los que está la relación semanal de las personas que participaron en la construcción, los días que trabajaban, cuánto cobraban por día y lo que cobraban por semana. Al mismo tiempo hay un seguimiento de todas las fotos que nos hablan de esa construcción de la casa. Al mismo tiempo el testimonio de personas que participaron en la construcción, así como de los descendientes.
que fueron testigos, que aquí hay varias personas que vivieron en aquellos años y vieron construirse la casa de Cofete. En definitiva, una gran cantidad de evidencias se reflejan ahí que permiten datar el periodo de construcción de la casa. Si la casa se empezó a construir año y medio después de terminada la Guerra Mundial, no puede ser el escenario de todas esas historias de ficción que relacionan la casa con el nazismo, con una base de submarinos y con refugio de oficiales nazis al terminar la guerra. Bien, no obstante, una vez que terminé, pasado unos meses, decidí escribir un libro, porque estas leyendas se asientan en tres elementos. Por una parte, esa casa que está ahí, en un lugar solitario, en un paraje extraordinario, pero con esa casa y un propietario que es alemán. Esa conjunción de esos tres elementos ha favorecido la existencia de todas estas leyendas. Y decidí escribir un libro, contraviniendo mi pensamiento anterior, que hasta los 60 años nunca pensé escribir un libro. Y el libro contiene estas tres historias: la historia del alemán, la historia de la casa y la historia de Cofete. Además incluye un ensayo final donde abordo las principales leyendas que están relacionadas con la casa, y se cuestionan estas leyendas a la luz de las evidencias que demuestran su falsedad. Son muchas las personas a las que tengo que agradecer la existencia de este libro, empezando por la editorial, Josefa Estupiñán y José Manuel Padrón, que desde el principio confiaron en el libro, me han facilitado todo su apoyo y su buen hacer. Al mismo tiempo, han sido muchas otras las personas que han colaborado, que han traducido documentos de los archivos alemanes, de los archivos franceses, de los archivos ingleses, americanos, personas que han corregido el libro. Y yo no hubiera escrito este libro si no existiera una serie de publicaciones anteriores que son bastante clarificadoras. Empezando por el profesor Juan José Díaz Benítez, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especialista en historia contemporánea de Canarias, y que ha estudiado todo lo que ha ocurrido en Canarias durante la Segunda Guerra Mundial. Tiene numerosas publicaciones y esta, por ejemplo, es una ponencia que presentó en una jornada de historia del Cabildo Insular de Fuerteventura hace unos 12 años. Y que desmiente totalmente la existencia de una base de submarinos en Fuerteventura o en Cofete. También Luis Avaroa Garro, que llegó a la isla hace unos 40 años para impartir el magisterio. Durante muchos años ha escuchado muchas de estas historias relacionadas con mi padre y con la casa, que hace aproximadamente 10 años decidió hacer una inmersión, estuvo en la casa quedándose 3 o 4 días, recibiendo las enseñanzas del actual morador de la casa, se dio cuenta de que era un farsante y decidió investigar por sí mismo. A raíz de su investigación exhaustiva, donde ha rebuscado en los archivos de muchos países, ha visitado muchas localidades, tanto de España como de Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda, donde mi padre vivió. En todos esos sitios ha consultado los archivos municipales, la prensa de la época, ha entrevistado a las personas mayores del lugar y tiene una exhaustiva información sobre la vida de mi padre. Ha escrito ya 4 tomos que hoy ha donado aquí a la biblioteca, que se titulan Gustav Winter con otra luz. Muchas gracias, Luis, por tu trabajo y por compartir todos tus hallazgos. Hemos colaborado mucho. También la profesora Marta García Cabrera, profesora de Historia, que ha estudiado también la colonia alemana en Canarias en los años 30 o 40 y todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial.
ha realizado una exhaustiva investigación y yo me he beneficiado de la existencia de estos trabajos previos. Por una parte, supone que no estoy solo en esta tarea. Además, ellos me han guiado y me han facilitado el camino y gracias a toda esta investigación he podido escribir este libro. Este libro no es un libro de ficción, no es una especulación ni un acto de fe. Es un libro resultado de años de investigación en los archivos de numerosos países donde hay documentos sobre la Segunda Guerra Mundial desclasificados. También he podido consultar el Centro de Documentación de la Liga de los Judíos Perseguidos por el Régimen Nazi, centro de documentación creado por Simon Wiesenthal, el mayor casanazi. Otros archivos parroquiales, notariales, la prensa de la época, así como las publicaciones de historia. También he contado para este libro con el archivo familiar, que se conserva una gran cantidad de documentos, y los diarios personales de mi padre. Y finalmente, un punto importante son los testimonios de la gente que vivió en Cofete, que trabajó en la construcción de la casa y que o de sus hijos, que también fueron testigos, eran más pequeños y vieron construirse la casa. Muchos de ellos están aquí en este momento, a muchos no les puedo agradecer porque han fallecido, personas que yo he entrevistado hace 20, 30 años, pero hay otras personas que sí están aquí y les quiero dar las gracias a todos ellos. Sus testimonios han sido muy importantes. Por ejemplo, sin más, aquí está Lorenzo Roger Pérez y Pascuala Roger. Podemos ver en esta hoja de personas que trabajaron en el año 47, está su padre, Sebastián Roger, está su tío, Juan Rodríguez Cabrera. ¿Vale? También está aquí, por ejemplo, Aniceto Rodríguez. En esa hoja está su padre, Manuel Rodríguez Miranda. Están sus tíos, Rudecindo, Santiago Rodríguez Miranda, algunos primos, Narciso, Santiago Rodríguez Viera. También está el que luego fue su suegro, Antonio Acosta. Aparece en esta relación de personas que trabajaron en la construcción del chalet de Cofete. Hay una serie de testimonios que yo he recogido a lo largo de todos estos años, pero hay otros testimonios que están ahí disponibles para todo el mundo. Quiero empezar el pregón esta noche que se van a llamar Vivencia de un niño nacido en Cofete. Yo me llamo Aniceto Rodríguez Rodríguez. Mi madre se llamaba Juana Rodríguez Alonso. Mi padre Manuel Rodríguez Miranda. Un matrimonio que tuvieron 7 hijos. Cuando yo nací en el año 1947, también recuerdo que unas anécdotas que tengo muy importantes, cuando estaban trabajando en el chalet, mi padre y mis hermanos los mayores, y mi madre pues me llevaba de manita al mediodía con un cestito de caña para llevarle el almuerzo a mis hermanos y a mi padre. Me llevaba ella llevaba el cestito por un lado con la comida y me llevaba a mí por otro de las manitas para llevarles la comida arriba en el chalet de Cofete, en aquella época. Bueno, gracias Aniceto. Nació... ¿No sé? Ah, ¿no se vio? Perdón. Pues yo pensé que se... Vale.
como dice Aniceto ahí, nació en 1947 y se iba caminando a llevarle la comida a su padre, que tendría unos 4 o 5 años. Sabemos que en el año 51, 52 se estaba construyendo esa casa, ¿vale? 7 años después de haber terminado la guerra, ¿vale? Espero que ahora se pueda ver. Lorenzo Roger Pérez, nacido aquí en Cofete. ¿Hace cuántos años? 1937, el día 1 de mayo. El día 1 de mayo, o sea que Día tiene del Trabajador. 85 años. Sí, casi 86 ahora mismo, 85 ya, los medios tenemos ya la mitad. 85 años nació en este poblado. Sí, señor. Aquí, en No, esta, poquito en estas más, casas, otra casa está un poquito más en arriba. estas casas de Sí, en eso sí, en eso. Era mi padre Cofete. también. Yo más tarde, primero aquí la niña mía fue aquí. Aquí fue cuando ya estaba el chalet ya, que trabajando en el chalet, yo era pequeñillo, ¿no? Yo nací en el 37. Yo me acuerdo, yo día llevaba el almuerzo a mi padre. Y entonces recuerdo perfectamente, solamente tenía también 2 burros, y tenía Francisco, se llamaba Patricio Rodríguez Francés, y nosotros como chiquillos los poníamos por ahí guardando los burros, y yo los aprovechaba para llenarnos los cajones de arena, de barranco, para hacer los bloques macizos, porque antes era macizo, no como hoy hueco, y ahí en el chalet. Y después pues nada, y después empezaron todo ese trabajo. Hay gente, no solamente la de aquí, sino venía de toda la isla, afuera de los conejeros que trajeron los cerrotes, Maestro Juan Concesión Villalba, de la segunda Maestro Juan Concesión Villalba, conejero, que fue el maestro y del cuñado, que se llama Manuel, con su familia. Entonces toda esta gente estaban trabajando allí, y de todos sitios. En aquellos años no había trabajo. ¿Cómo se empezó esa casa, la casa de Winter, el palacete de Winter? Hombre, y vio cómo se acabó. Todas estas historias que cuentan de Cofete. Son historias. Allí Cofete, el chalet no hay sino el chalet solo, porque eso eran la gente de aquí. La gente de aquí no son ciegos. Manuel Rodríguez Pérez se murió todos los días. De niño trabajó allí con las concesiones, de niño. Santiago, Juan Viera, que en Pérez que vivía aquí, que murió años pasados, 2 años. Esos trabajaron, mi padre y todo el mundo, ¿cómo va a ser? Cuando paró vinieron uno de Las Palmas, siguió Manuel y esa gente trabajando siempre en el chalet. No el chalet ahora, con el fin que se hizo, yo no lo sé. Pero que no hay otra cosa que el chalet, eso sí lo sé, seguro. No hay pasadizos ni hay absolutamente nada que entre submarinos como cuentan ni nada, ¿no? Eso es un cuento chino, porque de hay que conocer uno, hombre, por Dios. Y hay tantas historias, tanto canta y serena, yo no sé cómo la gente pues, se inventa las cosas. Claro, ya tiene algunos beneficiados. Sí. Yo pienso que sí. Bueno, son vídeos que están disponibles. El de Aniceto era la fiesta de Cofete, el pregón de la fiesta de Cofete 2022. Y precisamente de Radio Sur, que pueden acceder a esos vídeos en el Facebook de Radio Sur. Y la entrevista a Lorenzo pues se la hizo Mírame Televisión, David de León. Bien. Bueno, además aquí, por ejemplo, está Guadalupe Viera y Paulina, que ambas recuerdan que cuando tenían 7 o 8 años, pues iban a llevarle la comida a su padre, don Jorge Viera, y a sus hermanos Juan y Pepe, que estaban trabajando en el chalet. En fin, y como ellos, muchos más testimonios. Sí. Bien. Gente que vio construirse la casa desde el principio. Sin duda, los que no son de aquí, los que no lo conozcan, van mañana a la casa, la visitan, les dan un paseo y saldrán convencidos de que allí habían horrores. La persona que está allí se dedica a introducir todos los días objetos que dice que estaban en la casa. En esa casa no hay nada. Bien, seguimos. Así que el libro tiene 5 secciones, ¿vale? Primero cuento la historia del alemán, luego otra sección dedicada a Cofete, otra a la construcción de la casa y 2 secciones más que luego me extenderé.
Contrariamente a la idea ampliamente extendida, Gustavo Winter no llegó a Canarias a finales de los años 30 con el encargo de las autoridades alemanas para contribuir en los planes expansionistas del Tercer Reich, crear una base naval en Cofete o hacer una casa para descanso de las tripulaciones, de los oficiales o para refugio de Hitler en el futuro. No. Gustavo Winter llegó a España en 1915 después de un periplo digno de un guión de una película del cine de aventura. Él emigró de Alemania con 19 años en 1913 y vino a recalar a España en 1915. Cómo no, Luis Abaroa encontró este anuncio que él puso en febrero de 1915 cuando llegó a Vigo en plena Primera Guerra Mundial. Desde entonces, desde 1915 hasta su fallecimiento en 1971, vivió la mayor parte del tiempo en España. Vale. Tuvo una vida intensa, 2 matrimonios, 6 hijos en cada uno de los matrimonios, ¿vale? Y vivió en más de 25 localidades de hasta 6 países diferentes. Bien. Esta primera sección del libro trato de seguir su recorrido desde su nacimiento hasta que se estableció aquí en Fuerteventura en 1948, enfocado a tratar de responder a 3 preguntas. ¿Cómo y cuándo llegó a Canarias? ¿Por qué se interesó en Fuerteventura? ¿Y por qué hizo la tristemente famosa Casa Winter en Cofete? ¿Por qué eligió Cofete para ese lugar? Entonces, la biografía en esta primera sección recoge los detalles principales para poder responder a esas 3 preguntas. Muchos de ustedes han oído que diseñó y dirigió la construcción y el primer año de funcionamiento de la central eléctrica en Gran Canaria de la SISE, ¿vale? Pero probablemente no sepan que ya en el año 1928 concibió un proyecto industrial para desarrollar aquí en la península de Jandía. Su propósito era aquí en la bahía de Morrojable hacer un pequeño muelle, comprar unos barcos de pesca, faenar en el Banco Canario Sahariano, elaborar conservas de atún y de sardinas, así como harinas de pescado, crear una fábrica de hielo, una pequeña central eléctrica y también fomentar la agricultura y el alumbramiento de agua. Todo ese proyecto formaba parte de la CISER. Él, como representante de la CISER, estuvo negociando con los propietarios, el conde de Santa Coloma, para adquirir la propiedad en 1928. En el año 29 entró en el Consejo de Administración de la CISER 2 grupos americanos que se convirtieron en la mayoría y ellos descartaron ese proyecto a desarrollar en la península de Jandía. 6 meses después mi padre vendió las acciones y se marchó. Aquí tenemos recogido en la prensa por el engrandecimiento de Fuerteventura, donde está recogido en la prensa de la época, en 1928, parte de los planes que pensaba hacer la CISER aquí en la península de Jandía. Y cuando vino el presidente de la compañía, Antonio Goicoechea, y otros consejeros más, desembarcaron y recorrieron la península de Jandía, pero como le digo, el proyecto no se llevó a cabo. Mi padre vendió las acciones y se marchó. Estuvo residiendo en Alemania y varios años en Suiza, pero él se llevó el proyecto en su cabeza. En el verano de 1934 volvió por Fuerteventura y desembarcó aquí. Tuvo conocimiento de que los entonces arrendatarios, la finca se arrendaba por 5 o por 10 años, los arrendatarios de entonces, los hermanos Denis, terminaban su periodo de arrendamiento en el 37. Entonces se dispuso
a dar los pasos necesarios para adquirir la propiedad y llevar a cabo aquel proyecto industrial que había pensado. Pero necesitaba unos socios porque él solo no podía hacer esa inversión de dinero. Entonces, precisamente como se han dicho tantas cosas sobre que si Franco le regaló la península de Jandía, que si Hitler le mandó a venir aquí para hacer la base de submarinos y otras historias, pues hay una serie de capítulos, tal vez algo densos, pero donde hay una investigación rigurosa, donde doy cuenta de, por una parte, el largo proceso y todos los pasos que dio para arrendar la finca y finalmente conseguirla en su propiedad. Esto empezó en el año 36, como el general Franco se alzó contra el gobierno de la República y se desencadenó la guerra civil en España, descartó buscar socios financieros para llevar a cabo ese proyecto, como sí hizo durante 10 años antes del proyecto de la CICER, que tuvo socios capitalistas en España que fueron los que aportaron el dinero. Entonces, al estar España en guerra, tuvo que crear una sociedad en Alemania. Y aparece detallado quiénes fueron sus socios, cómo obtuvieron el préstamo y obtuvieron el dinero en el año 39. En el verano de 1939 compraron los primeros barcos, compraron las primeras instalaciones para la fábrica, se fueron depositando en el puerto de Hamburgo y el 1 de septiembre del 39 se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Todas esas compras quedaron retenidas en Hamburgo y en su mayoría se perdieron. Los barcos se perdieron, algunas instalaciones se pudieron conservar, sobre todo las que eran destinadas a la agricultura, y llegaron a Morrojable 9 años después, en 1947. ¿Vale? También detallo cómo para adquirir la propiedad, junto con un amigo y socio catalán, don Manuel Girona, crearon una sociedad en el año 41, Dehesa de Jandía S.A., que se convertiría finalmente en la propietaria de la finca. Bien, describo cuáles fueron, ya que no hubo el proyecto pesquero y se perdieron los barcos, describo qué se hizo en esos años 40, 41, 42. Aquí ven, se hizo los almacenes, que los recordarán algunas personas, las casas arriba, que eran viviendas para el personal, conocida como las fileras. Se trabajaron en las salinas, ¿vale? Y se hicieron carreteras en las que participaron la mayor parte de la población de aquí, en la carretera del Jable hasta Morrojable. La guerra supone una tragedia para todas las personas. También lo fue para mi padre, que tuvo importantes pérdidas materiales y pérdidas afectivas. Falleció uno de sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, falleció un hermano, un sobrino. Y finalmente lo encontramos en 1945, al terminar la guerra, en Madrid, donde conoce a una joven alemana que había abandonado su país varios años antes huyendo de los bombardeos. Esta foto es la foto donde ellos privadamente se comprometieron. Ahí hay un centro de flores en medio de la mesa, y en esta foto ahora aparece mi padre en una actitud juguetona, también con la cabeza apoyada en la mano, simulando la postura que tenía la que luego sería, pues, su segunda mujer, mi madre, Isabel Altaus. Bien. He escuchado a personas en algunas entrevistas decir: ¿qué se le perdió a un alemán en los años 30 allá atrás en Cofete? Como diciendo, bueno, no había otra cosa que venir a contribuir a los planes expansionistas, a colaborar y crear una base de submarinos. No hay otra explicación. Bien. Por eso, la siguiente sección del libro lo dedico a Cofete, tratar de entender sus características y su historia, y por qué decidió construir la casa en Cofete. La mayor parte de ustedes, la gente
Los mayores conocen la historia de Cofete, los jóvenes desconocen. Aquí, Morrojable viven miles de personas, en Cofete viven 4 familias. Pero esto no fue así siempre. Cofete fue el primer asentamiento de población en el sur de Fuerteventura. Hay constancia de que en la década de 1810 a 1820 se establecieron 25 familias en Cofete, que eran 100 y pico personas. ¿Vale? En cambio, Morrojable no existía. El asentamiento, el origen de Morrojable es muy posterior. Viene a ser alrededor de 1899-1900, cuando se ha estimado la fundación por parte de Cirilo López. Y ¿por qué la gente vivía en Cofete? Pues porque Cofete era el lugar más húmedo, tiene las tierras más fértiles, y en Cofete hay hasta 14 manantiales donde emana el agua y que no se necesita ningún esfuerzo de extracción ni maquinaria para acceder al agua. Por eso la gente vivía en Cofete. Pueden ver esta foto de Cofete, que era bastante húmedo, y cómo florecía cuando llovía. En esta otra imagen, ya en el año 55, porque está el chalet recién terminado, pintado de blanco, y vemos una extensa plantación de cebada. Bien. En esta imagen, en cambio, reciente, y agradezco, no sé si está por aquí, estas magníficas fotos que ha hecho Jacobo Noda, residente aquí en Morrojable. Esta foto de Jacobo nos permite ver la aridez actual de Cofete. Desde los años 60 ha dejado de llover, llueve ocasionalmente, Cofete está tremendamente seco. Pero lo importante de esta foto es algo que pasa inadvertido a ras de tierra. En esta imagen aérea podemos ver la cantidad de superficie destinada a la agricultura que existe debajo del chalet hasta la playa. Se ven las gavias, las terrazas, las bancadas, todo el terreno que está allí, la vega de Cofete, desde Aguacamellos hasta el poblado de Cofete, y vean toda la superficie destinada. Esto no se ve a ras de tierra, pero se percibe desde la agricultura. Por eso, la casa está situada ahí, presidiendo la vega de Cofete, no porque exista debajo de la casa un túnel volcánico que se extiende 1,7 kilómetros para llegar hasta la orilla y que luego tendría que extenderse como unos 4 kilómetros para llegar a un lugar del océano donde exista la suficiente profundidad para maniobrar un submarino. No, la casa está ahí presidiendo la vega de Cofete porque está próxima a la principal fuente de agua que está en el huerto de La Palma, y que pueden ver, y que de la que salen 2 atajeas, la amarilla que lleva el agua por gravedad hasta el chalet, y la azul que lleva el agua al estanque de Aguacamellos, y que de ahí iba el agua a toda la superficie de agricultura, y que donde todavía se sigue tomando agua la gente de Cofete del manantial de Aguacamellos. ¿Perdón? Hoy están llenos de escombros. Ya. Bien. La siguiente sección del libro describo la historia de la casa. El hecho de que mi padre estuviese esos años en Madrid, del 45 al 48, pero era un hombre inquieto y inició la construcción del chalet de Cofete. Al estar en Madrid, pues se conserva una amplia correspondencia de más de 500 cartas que intercambiaron entre 3 protagonistas. Don Guillermo Schraut, que lo ven aquí, algunos lo conocen, don Guillermo, que era el encargado que tenía aquí en Morrojable. Él se casó con doña Carmen Trujillo, de la Lajita, y vivió aquí unos cuantos años y luego se marchó a Las Palmas. Don Guillermo le escribía al encargado que estaba en Las Palmas y le decía lo que le pedía el maestro Juan Concepción Villalba. La familia Concepción
ha arraigado aquí en Morrojable. Los hijos Juan Concepción y sus hijos Juan Pepe Concepción, que en paz descanse, fueron los maestros principales de la construcción de la casa. Don Guillermo escribía al encargado en Las Palmas, donde le pedía el cemento, el hierro, los materiales que el maestro necesitaba para la construcción. También don Guillermo iba a Cofete todas las semanas, hacía fotos de la evolución de la obra, las mandaba a Madrid y mi padre contestaba. Mi padre contestaba enviando los planos y unas indicaciones de cómo continuar con la obra. Planos que pueden ver aquí, por ejemplo. Todo esto desde final del 46 al 48. Por tanto, en esos 2 años, porque ya en 1948 se instaló aquí en Fuerteventura y ya no hubo más correspondencia, pero del 46 al 48 podemos ver casi semanalmente la evolución de la construcción de la casa. Va creciendo, aparecen ya aquí las arcadas, ¿vale? El chalet visto desde el sur. Luego, el siguiente capítulo, he tenido la fortuna de contar con la colaboración de la arquitecta Laura Trigo Ramírez. Laura ha visitado el chalet en varias ocasiones, ha dibujado sus planos, ha estudiado todas las carpetas que conservamos donde están los bocetos que hizo mi padre, también los planos que iba enviando con las indicaciones. Y ella ha recreado los planos y ese capítulo del libro nos descubre las 3 plantas de la casa detallada habitación por habitación. Aquí está el semisótano, que tantos misterios dicen que guarda. El sótano tiene 5 almacenes. Cofete es un lugar aislado, mucha agricultura y requiere mucho espacio de almacenamiento. Tiene 5 almacenes y 3 habitaciones, un baño, la cocina y un comedor. Están descritas todas las habitaciones, todas las estancias de las 3 plantas de la casa. Finalmente, en esta sección dedico un capítulo a la torre. La torre, elemento destacado de la construcción, que también ha sido objeto de muchas leyendas al considerar que fuese una torre de telecomunicaciones desde la cual se enviaban señales a los submarinos en su aproximación a los túneles para llegar a la casa. ¿Vale? Perdón, porque aquí también en la construcción pues aparecen aquí los papeles que se presentaron, la firma del proyecto por el aparejador Antonio Falcón, y esta la memoria de la construcción de la casa del arquitecto Eduardo Laforet, que se presentó en el Ayuntamiento de Pájara en 1949. Bien, la torre, pues en ese capítulo apreciamos la construcción de la torre, cómo fue evolucionando desde su comienzo. Aquí, al principio, mi padre pensaba que la torre tenía la parte alta con inclinación. Lo vemos como proyectó, dibujó a lápiz sobre la foto del sótano, pero finalmente la torre tiene, como todos ustedes saben, termina en una plataforma, en una superficie plana, porque su idea, y aparece en una carta que envió, ese cambio de planes, su propósito fue instalar una turbina de aire, en definitiva un aerogenerador para tener energía eléctrica de la casa, que se inspiró en unos norteamericanos que tenían, los hermanos Jacobs, que tenían unos generadores. Finalmente, como la casa no se habitó, finalmente no se instaló ese aerogenerador. Bien. Terminando la sección de la casa, dedico
un capítulo a esta recogida de testimonios de la que antes le hablaba, donde recojo el testimonio de las personas que trabajaron en la casa o que fueron testigos de su construcción. Es probable que esa niña que está de espalda con un gorro blanco sea Lupe. Ella iba de niña con un gorro blanco, nació en 1940 y ahí tenía 7 años, coincide, y decía que con 7 o 8 años ella iba. Sí. 3 años después tomó el relevo Paulina, más joven. Bien. Después de estas 3 secciones, la historia del alemán, la construcción de la casa y el asentamiento de Cofete, dedico la siguiente sección, no encontré mejor manera de llamarla que "y después". Es decir, ¿después qué? ¿Qué pasó con el alemán desde que llegó aquí y se instaló en el año 48 hasta que falleció en el 71? ¿Qué pasó con la casa desde que se terminó su construcción hasta el momento actual? ¿Y qué fue de Cofete y de su población, que se fue despoblando hasta que a finales de los años 60 prácticamente quedó deshabitada, salvo una familia y Ramón, en este caso de Ramón Viera? Bueno, con respecto al alemán, una vez que llegó aquí, se dedicó por una parte a la ganadería y la elaboración de queso, a la agricultura, a abrir pozos y extraer agua necesario para la agricultura y para beber, para no tener que ir a la fuente de Jorós en barquillas para traer agua de Jorós. Y los últimos años, los últimos 10 años, se dedicó a la promoción del turismo. Con la agricultura no le fue muy bien, perdió bastante dinero y se dedicó a la promoción del turismo. Eso permitió que a partir del año 65-66, con la inauguración del Casa Atlántica, luego del Robinson, la mayor parte de la población se empleó en la construcción de los hoteles y luego en los trabajos de hostelería, recepción, mantenimiento, jardinería, y toda la población de Cofete se había ido viniendo para Morrojable, y toda la población de Morrojable se empleó en hostelería desde finales de los 60 hasta la actualidad. También dedicó un tiempo a tratar de mejorar las condiciones de vida de la población de aquí, donde no había maestros, no había iglesia, no había escuela, no había médico, no había farmacia, no había carretera, luz ni agua. Esta imagen es cuando se terminó la ermita escuela en el verano del 51. En esta foto está la maestra, la primera maestra que hubo aquí, doña Carmen, y los maestros que estuvieron trabajando, casi todos de la familia Concepción. Ahí está Pepe, el hermano Juan, el primo Ramón y el tío Victorino. También en el año 55 surgió el comedor social, fundamentalmente el comedor infantil, donde todos los niños y también algunas personas mayores que estaban desasistidas pudieron comer todos los días a partir del año 55, creo que hasta el año 80 aproximadamente, 80 y pico, se extendió el comedor infantil. Bien. En esta sección y después voy alternando así cronológicamente, saltando del alemán, la casa, qué pasó con la casa. La que se conoce como Casa Winter, mal conocida, ya lo han podido escuchar en el pregón de Aniceto y en la entrevista a Lorenzo, hablan del chalet. Aquí todo el mundo conoce el chalet de Cofete. Alguien en algún momento, como era de la familia, pues le pusieron la Casa Winter, pero la Casa Winter en realidad era esta casa en Morrojable, porque en Cofete nunca vivimos.
Mi padre había estado aquí ya desde los años 34 y había venido varias veces y decidió construir la casa, pero mi madre lo conoció en el 45 y cuando vino 2 años después, ella no conocía Fuerteventura ni conocía Cofete y le dijo que no contara con ella para vivir allá en Cofete. Estaba alejado de todo, no se puede uno dar un baño, un barco no se puede arrimar a la costa. En cambio, se enamoró de Morrojable, donde todas las semanas paraba el Guanchinerfe, uno se puede bañar, puede pescar, y ella se integró y entonces nosotros vivimos realmente en nuestros años 50 y 60 y luego posteriormente en las vacaciones aquí en Morrojable, y esta es la Casa Winter en Morrojable. Porque la casa de Cofete, cuando se terminó en el año 55, quedó deshabitada. Entonces, en el año 58, mi padre decidió venderla o arrendarla. Entonces, puso 2 anuncios de prensa en Alemania. Aquí aparece la traducción de estos anuncios, donde promocionaba la casa para arrendarla o para venderla. Con tal propósito, él elaboró una memoria de unas 40 páginas, ¿vale?, en la que entregó a aquellas personas que estuvieron interesados, que se interesaron por la casa. Viajó a Alemania, estuvo allí 3 meses y les entregaba esa memoria en la que consta todos los detalles. Esa memoria comienza describiendo las bondades de la península de Jandía y de su población. Describe Cofete como un lugar ideal de descanso, un lugar de paz y de silencio. Y lejos de pretender ocultar los interiores de la casa, en esa memoria describe detalladamente todas las estancias y todos los usos posibles que puede tener la casa, sea para un balneario, sea para un sanatorio o sea para una casa señorial. Y describe detalladamente todo el interior de la casa. Por eso, uno de los capítulos de esta sección, realmente el autor es mi padre. Es decir, lo que he hecho es recoger textualmente esa memoria, no completa, son 40 hojas, sería muy extenso, pero he recortado y puesto los elementos principales, y este capítulo tendrá unas 15 hojas y realmente reproduzco fielmente su descripción de la casa. No tuvo suerte. Él a lo largo de su vida conoció a personas que se enamoraron de Cofete y se enamoraron de la casa, pero no tenían suficiente dinero para comprarla, ¿vale? También conoció gente que sí tenía dinero para comprarla, pero no le interesó. La casa permaneció deshabitada hasta que en el año 65 entró una familia de aquí, la familia Pérez Acosta. Juan Pérez, que está fallecido, pero Faustina Acosta, que aún vive y a la que le tengo que agradecer que me abriera las puertas de su casa y me soportara en 3 entrevistas que he ido a entrevistarla, y me ha comentado su vida en la casa durante esos 3 años. Como la casa estaba abandonada, mi padre se propuso que ellos vivieran, y vivieron allí para guardar la casa, plantaban. Tenían 2 hijos pequeños en aquella época, nacieron 1 o 2 hijos durante esos 3 años, y Faustina me comentó su vida allí. Evidentemente ha estado por el sótano y no ha encontrado túneles, pasadizos ni crematorios. Bien. En el año 68, cuando se entregaron solares a la población de aquí, de Morrojable, ellos se vinieron a vivir a Morrojable. Juan Pérez empezó a trabajar en los hoteles y los hijos empezaron en la escolarización. Entonces la casa quedó nuevamente abandonada hasta el año 76, que entraron la familia Mato Viera, después de que fuesen desahuciados del valle de Pesenescal, donde estaban, que fueron desahuciados 2 años antes por los propietarios de aquella zona.
Estuvieron viviendo aquí en La Filera, en una casa que les facilitó mi madre, pero como no se adaptaban a vivir en el pueblo y estaban acostumbrados a vivir en un valle con animales, le pidieron a mi madre que les dejara vivir en el chalet de Cofete y que con tal propósito ellos cuidarían la casa y la guardarían. Por tal motivo, en octubre del 76, cuando ellos entraron, se firmó un convenio. Ese convenio lo firmó Isabel Altaus con Rafael Matos Viera, no el viejo, el hijo, Lillo. Y hay dos testigos en esa firma de contrato. Que está aquí, Lorenzo Cabrera fue testigo en la firma de ese contrato, y el otro testigo, Tomás Pérez, que está aquí, su hija Maruquilla y Catalina. Entraron en el año 76 y han vivido hasta la actualidad. Ellos han ido muriendo. Y en el año 2010, en la casa, durante todos esos años, ha entrado todo el mundo. Los años 70, 80, 90, 2000, cualquiera que ha ido a visitar la casa dejaba una propina y ha estado a la luz de todo el mundo y nunca se ha visto nada. En el año 2010 enfermó uno de los últimos de los hijos, porque ya había fallecido el padre Rafael Mato, había fallecido Lillo, y cuando Pepe enfermó y falleció, se instaló en la casa un sobrino, el actual morador de la casa, con la excusa de que iba a cuidar de sus tíos. Rápidamente Rosa pasó a vivir en una residencia y Agustín ha permanecido hasta el año pasado, que falleció, con una gorrita en la puerta para recaudar las propinas a todo el que entraba, y desde entonces se ha dedicado a fabricar bulos en torno a la casa y difundirlos. Por tanto, esta casa, que inicialmente fue un sueño para mi padre, se ha convertido en una pesadilla para la familia. Ya en los últimos capítulos, hay dos capítulos que yo me permito una escritura un poco más personal, en el cual, como psiquiatra, pero de forma muy somera, me atrevo a hacer una aproximación a las características más relevantes de la personalidad de mi padre. Ese capítulo sí que es verdad, no está documentado como todos los demás, donde todo el texto está basado en documentos. Esto es un ensayo mío, y luego hay otro capítulo también donde yo expreso mi vivencia personal al convivir durante tantos años con todas estas historias falsas. Finalmente, la última sección la dedico a las leyendas existentes respecto a la casa. En uno de los capítulos simplemente analizo cómo surgieron estas historias, qué contribuyó a su crecimiento y a su expansión, a pesar de la ausencia de evidencia alguno que las sustente. En otro capítulo examino los principales elementos que la constituyen y que pueden verlos en esta imagen, y cuestiono estos elementos de la leyenda a partir de las evidencias que la desmienten. ¿Vale? Me pregunto si en los archivos, en los documentos desclasificados de los archivos sobre la guerra, de los archivos alemanes, franceses, ingleses, norteamericanos y españoles, que hay un archivo muy interesante en Tenerife, en el Museo de la Capitanía General de Tenerife. En todos esos archivos no hay nada que involucre a mi padre con actividades nazis, ni con submarinos, ni con agentes de ningún tipo. Si el Bundesarchiv alemán nos informa de que no estuvo afiliado al partido nazi, ni estuvo en ningún cargo. Si el Archivo Militar de Friburgo nos dice que no tuvo ninguna graduación militar, no fue general, coronel, es que ni siquiera hizo el servicio militar, porque él emigró de Alemania con 19 años sin hacer el servicio militar. Y cuando surgió la Primera Guerra estaba fuera de Alemania, nunca hizo el servicio militar, no tuvo ninguna graduación militar. ¿Vale?
Si el centro de documentación de Simon Wiesenthal, el centro de documentación de la Liga de los Judíos perseguidos por el régimen nazi, nos certifica que no les consta su implicación ni participación en ninguna actividad nazi de ningún tipo. Si los estudios y las publicaciones de los especialistas en historia contemporánea de Canarias nos informan que no hay ninguna evidencia, no hubo ninguna base de submarinos en Cofete, ni que tampoco fue ningún espía, ningún alemán, ningún agente alemán, ni tampoco participó en los abastecimientos, que sí los hubo, abastecimientos a los submarinos alemanes en el puerto de la Luz en Gran Canaria, y se sabe quiénes fueron los que participaron, ¿vale? Si todos los documentos que antes mencioné relacionados con la construcción de la casa y los testimonios de la gente del lugar nos dicen que la casa no existía durante la Segunda Guerra, ¿cómo es posible entonces que todas estas historias falsas relativas a la casa y a mi padre se hayan extendido y estén asentadas en el pensamiento colectivo de la mayor parte de la población como si de una verdad se tratase? En este sentido, hay un último capítulo que tengo algunas reflexiones al respecto, algunas mías, otras son de otras personas, pero que recojo porque me parece que son muy interesantes y en las cuales trato de explicar cómo la gente da credibilidad a todos estos bulos. Concluyo. Yo sé que la publicación de este libro no va a acabar con todas estas historias. Probablemente escribir este libro responda a una necesidad infantil por mi parte, esta creencia de que existe una especie de justicia superior que tarde o temprano pondrá las cosas en su sitio. No va a ser así. Una historia, cuando está tan extendida, aunque se haya demostrado su falsedad, está blindada contra la realidad. Esto va a persistir. Al menos mi intención ha sido que a todos aquellos que hayan oído historias relativas a la casa de Cofete y a la vida de mi padre tengan otra perspectiva, la que aporta el examen de fuentes primarias contrastables que nos permiten transformar una leyenda en una historia basada en pruebas. Otra cosa es que yo haya sido capaz de transmitirlo y de escribirlo estando a la altura de los protagonistas del libro. Les invito a que ustedes juzguen por sí mismos. Muchas gracias. Si quieren alguien participar, vamos a dejarlo a ver si alguien dice algo. Si abrimos un coloquio y si alguien tiene alguna pregunta, que quiere hacer una pregunta ahí a Gustavo, pues la pueden hacer. Aquí estoy. ¿Cuánto tiempo llevan escribiendo el libro? Yo llevo 4 años. Fue justo ahora, agosto del 21, fue cuando un segundito, aquí, vale. En agosto del 21 fue cuando salió este reportaje en un periódico digital. Este reportaje, evidentemente, uno más, y uno se pregunta qué hay del periodismo profesional, eso de que uno va a un sitio, mira, pregunta, escucha, contrasta, confirma y luego publica. En cambio, hay algunos periodistas que simplemente le ponen un altavoz a un emisor a un fabricante de mentiras y dispersador de bulos, y la aparición de este artículo me generó mucho malestar.
Y a partir de ahí fue cuando yo decidí primero escribir la página, publicar la página web que estaba comentando. El mes siguiente me puse manos a la obra a redactar las distintas secciones de eso. Una vez que terminé con eso, me llevó unos 3-4 meses. Una vez que terminé, 3 o 4 meses después, estamos hablando ahora 3 años, pues bueno, me puse a escribir. Evidentemente tenía un conocimiento, tenía muchos datos y continué mi investigación y me centré a escribir. Vine a terminar pues hace casi un año, lo que nos ha llevado luego maquetar el libro, corregirlo, en fin, y la imprenta y toda esta serie de cosas. Aproximadamente, bueno, yo vengo trabajando de tiempo atrás, pero no tenía la intención de publicar nada. Me he centrado desde agosto del 21. Complemento a tu magnífica conferencia, me gustaría que hablaras de la pista de aterrizaje del Faro, por ejemplo. Bueno. ¿Pudieras hablar algo sobre eso? Sí. Que lo repito. Sí. Y sobre la leyenda de la carretera de los presos, por ejemplo. Bueno, entre otras leyendas, la que vimos antes, también han contribuido, las cosas se sacan de contexto, la existencia de la pista de aterrizaje en el Faro de Jandía, que se construyó en el año 50, y que pues se aprovecha, la gente que desconoce pues habla de que esa pista pues era para aterrizaje de los aviones alemanes durante la guerra, cuando no existía. Primero se hizo la carretera a Cofete en el año 48 y posteriormente en el 49 se llevó hasta la Cueva La Negra, hasta La Punta, hasta el Faro, y en el año 50 se hizo esa pista de aterrizaje. También la existencia de una alambrada al principio de la finca que tenía que ver para evitar los robos de ganado y para evitar que el ganado de fuera entrara en la finca a pastar. De acuerdo con los medianeros se hizo una alambrada en el año 50. La gente aprovecha el desconocimiento y habla de que había una alambrada que se impedía pasar a la gente y por eso pasaban cosas muy raras allá atrás, que habían cosas que esconder. Pero podía pasar todo el mundo. La alambrada lo que impedía era el paso de animales. Vale. Bueno, distintos elementos que ya aparecen ahí. Vale. ¿Tú querías hablar? Buenas noches, buenas noches, señoras y señores. Bueno, el libro yo ya lo he comprado, me lo he leído todo, no voy a explicarlo porque ya lo he explicado bastante bien. Y entonces yo realmente que a este joven se lo recomiendo, que lo lean, porque de verdad está muy importante, hay muchas cosas que realmente la aclara uno un poco de lo que uno ha oído, lo que dice el vecino, lo que tal y cual. La verdad que merece la pena de comprarlo y leerlo, sobre todo la gente joven. La gente mayor ya saben bien todo como fue lo de Cofete. Yo allí nací y estuve, bueno, hasta los 20 años por lo menos. Y entonces yo iba al chalet a jugar con el hijo mayor, que me llevaba a saber que iba un fin de semana, y me subía a la torre y a todo lo que allí realmente lo conozco perfectamente. Entonces lo que quiero decir es que el libro ha tardado mucho, porque el libro tenía que haberse hecho mucho antes, porque realmente es la historia de un señor que fue fenomenal, que nos dio de comer, que aquí había mucha necesidad. Hoy ya no nos damos cuenta, pero realmente la gente mayor, sobre todo mayor, que yo también soy mayor, realmente sabe que es así. Y hizo muchas cosas, y ahora lo más que quiero hablar es de doña Isabel. Doña Isabel fue realmente la enfermera de este pueblo, que creo que ella era enfermera, porque gracias a ella no hubo muchas más calamidades de enfermedades y de historia, porque ella era la enfermera y la que nos ayudaba en todo, pero muchos años, y parece que no nos acordamos, pero yo creo que sí, que hay que recordarla como sea. Yo he pedido de mi parte que le ponga un... Yo he pedido que le ponga una placa o algo, pero veo que no es posible. Espero que algún día, antes de irme, porque ya estoy mayor, quiero verla. Y a don Gustavo, ¿qué podemos decir de él? Don Gustavo fue un señor espectacular, nos ayudó en todo, en comedor, en todo. Es que no hay palabras, que no hay palabras realmente, que la verdad. Entonces yo lo más que quiero es que también recordar mucho de Isabel, porque el libro está fenomenal.
fenomenales. Yo ya le digo que lo dije antes y lo vuelvo a decir, que la gente joven, sobre todo, que oyen cosas que no saben, ahí se le aclara la mente realmente de la verdad de las cosas, porque está espectacular. Y nada, yo y Isabel pedirle un poco a todos, a ver si algún día le ponen una placa, ¿sabe? Ahí está Guadalupe, que tú siempre con ella, Lorencito y su esposa, Lorenzo Pérez, que sabe mucha historia, que le ha gustado mucho escribir todas esas historias, que lo tiene por ahí, mucha gente más, hablo de la gente mayor, ¿sabe? Concesión, que no está, toda esa gente mayor, sabe realmente los años 40, vaya o antes, todo. Yo ya sé menos porque yo realmente nací en 45. Entonces, si va, yo me acuerdo de ir a la carretera, pero al chalet no me acuerdo, tenía yo 11 años más o menos. Pero de para acá, si realmente les puedo contar todo lo que viví. Iba a playar con mi padre, iba todo. Allí no había submarino, no había nada. Y la gente de Cofete, por ejemplo, el señor Jorge, el señor Jorge, mi padre Sebastián Rogel, el señor Manuel Rodríguez y muchos más. Esos se levantaban a las 2 de la mañana y peleaban, por decirlo de alguna manera, por la playa, porque no había nada para darle de comer a sus hijos. Y cuando llegaban a la playa, algunos se tenían que venir, porque la playa no era sino norte y sur. Entonces, si eran 3 personas, se tenía que venir. Así, gracias a usted, la necesidad que había ahí, y gracias a don Gustavo Winter, no pasamos tanto como lo que realmente se pasó. Así que muchas gracias a todos. Pues si no hay ninguna pregunta más que hacer, cerramos el acto. Y lo que sí que tienen, no sé si todavía el chico por ahí, que estaba vendiendo libros, y si quiere que el autor del libro se los dedique o le haga una firma, pues nada, con mucho gusto.